Estimados alumnos, vamos a ocuparnos ahora del desarrollo del curso de física. El tema que se va a desarrollar se llama vectores. Pongan bastante atención en el desarrollo del tema. Vectores, como su nombre lo indica, es un segmento de recta. Lo que va a identificar el vector es la descripción de una flecha, que nos va a permitir representarlo gráficamente porque se considera como una magnitud vectorial. Los elementos que vamos a indicar en la forma teórica y luego lo vamos a ver en la forma gráfica para que entienda el alumno. Los elementos, primeramente el punto de aplicación. Se está colocando la letra O porque ahí va a ser el inicio, va a ser el origen para la formación de un vector. Es aquella recta que contiene el vector y a todas las rectas paralelas que va a tener este. Luego tenemos acá la intensidad o módulo, o sea también la forma como el vector va a estar dado a nivel de escala, y por ejemplo también el módulo va a indicar un número. Por ejemplo acá tenemos 5 unidades de longitud o también tenemos 5 kilogramos, entonces ya se identifica la intensidad, el vector cómo va a estar dado a nivel de escala y luego la unidad que se va a identificar. Otro elemento va a ser el sentido. El sentido, o sea, por dónde va a ir el vector, qué orientación va a tener el vector debido a la flecha que va a indicar todo eso y hacia qué punto apunta y debe de señalar lo mismo. Esto de acá tenemos que ver a nivel de que cuando uno viaja va viendo toda la dirección, el sentido de la flecha, si va para la derecha, si va para la izquierda o si no, si directamente sigue el sentido horizontal. Luego también la dirección. Es la posición que va a adoptar, hacia dónde va a apuntar, en qué sistema de coordenadas va a actuar. Y si el ángulo que forma el vector en el eje X positivamente va a ser una línea de horizontal. O sea que tenemos que ver acá en la parte derecha, en el eje X positivo, en el eje X negativo, en la parte vertical superior positivo y a la izquierda negativo. Entonces estamos hablando ya de los sistemas de las coordenadas X y Y. Acá sí, con este gráfico quiero que vea el alumno. Punto de aplicación, el puntito, o el punto de acción, o el punto de origen. O sea que aquí vamos viendo. Acá tenemos un vector, pero hemos dicho que es un segmento de recta, que va a tener el sentido y la orientación hacia dónde se dirige. El sentido y la orientación, acá tenemos el módulo, o sea a nivel de escala, cuánto va recorriendo. ¿Se dan cuenta? Y luego tenemos el sentido y la dirección pausadamente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen esa trayectoria a nivel de la línea, van viendo todo este trayecto que va teniendo el trayecto de un automóvil algo, esto de acá, los puntos así de la dirección. Y luego también el sentido a la derecha, a la izquierda, o también yendo en una forma recta. ¿Cómo se lee un vector? Aquí quiero que vea el alumno para que note la diferencia. Acá tenemos en la parte izquierda A y simplemente un segmento de recta. A y una rayita, segmento de recta. Pero ya yo le coloco a la A una flecha. Una flecha que es muy diferente. Entonces acá se lee vector A, porque ya que está con la flecha, se lee vector A. Y a esta A, que tiene su segmento recto, le coloco el signo. O sea, lo que llaman ustedes paralela. Luego acá se pone ahí igual a, se lee módulo del vector A. Módulo quiere decir que va a ver a usted A igual, como estamos teniendo en cuenta, 5 unidades, 7 unidades se va a colocar ahí. Luego acá tenemos OA, no tenemos ni segmento de recta ni tenemos el signo que lo encierra nada, sino simplemente se lee letras OA. Se lee letras OA. Si notan ustedes, estas letras están con letra mayúscula. Se utilizan 2 letras mayúsculas. Acá B, se lee letra B, se utiliza una letra minúscula, está escrita. En cambio acá ya empecé con una y ahora voy a utilizar 2. La O y la A conjuntamente con el vector. Se lee vector OA. Se lee vector OA. Y se coloca encima una flecha.
Y acá la B con minúscula también se lee vector B. Se lee vector B. Muy bien. Y entonces ya ahí están las diferencias de la forma como se lee un vector. Tipos de vectores. Vectores colineales. Colineales. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Estos se van a encontrar, los vectores se van a encontrar todos en una misma recta. Todos en una misma línea de acción se van a encontrar. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia de estos colineales? Porque los vectores que se inician, su trayecto, unos van a ser positivos y otros van a ser negativos. Uno está yendo ahí y se intersectan todos, se cruzan la línea de acción, la C, el vector C, porque acá hay tres vectores, vector A, vector B y vector C. El vector A inmediatamente sigue su dirección como hemos visto anteriormente, y se van a encontrar con el vector B, pero en sentido contrario. En sentido contrario. Luego el vector A sigue de frente inmediatamente y el vector C ya lleva la delantera. Entonces estamos viendo la línea de acción. Por ejemplo, el vector es A, B y C. Entonces estos vectores son colineales. Otro también tipo de vector tenemos acá, vectores paralelos. Estos vectores paralelos se van a encontrar sobre las rectas. Son paralelas, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que uno más va más adelante, otro va que esto, y luego se van cruzando, entrecruzando. Por eso se llaman paralelas. Y luego las líneas de acción también van a ser paralelas. Pero tenemos acá tres vectores. Vector A, vector B y vector C. Y tenemos acá dos positivos y un negativo. Luego también tenemos las letras L1, L2 y L3. De repente puede poner ahí. Entonces, ¿cuál va a ser? Si L1 es paralelo a L2. Si L1 es paralelo a L2. Entonces tenemos acá que el vector A es paralelo al vector B. Y el vector A es paralelo al vector C. Al vector C. Entonces, ¿cuál es la observación o cuál es la nota? Si L1 es paralelo a L2, entonces todos los vectores A, B y C van a ser paralelos. Entonces ahí se está conformando todo lo que son vectores paralelos. Un vector opuesto, como su nombre lo indica, aquí sí opuesto. El vector opuesto va a ser de aquí inmediatamente lo que vamos a ver, lo que van a colocar ustedes en los paredes, de un vector A cuando tiene el mismo módulo, o sea, en la misma cantidad, la misma dirección, pero en sentido contrario. Por eso se llama opuesto. Opuesto. Es como yo te digo, de lo blanco a lo opuesto, ¿cuál es? Negro. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tenemos que ver el opuesto. Entonces aquí tenemos el positivo, el vector A. ¿Cuánto es su módulo? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá estoy contando el inicio, el punto de origen, el punto de acción. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, el punto de la flecha se considera una unidad más. Pero tenía lo opuesto. Este vector A es positivo. Luego viene lo opuesto, lo contrario. Inmediatamente, 1, 2, 3, 4, 5. Los dos tienen el mismo módulo. La misma cantidad, pero ¿cuál es la diferencia? Positivo, negativo, porque está yendo para abajo. Positivo y negativo. Entonces el vector menos A es el opuesto al vector A. Muy bien, entonces ya el alumno coloca ahí en la pared. Vectores concurrentes. Vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto. Se cortan en un solo punto. Aquí tenemos, primeramente, el vector A, que está empezando de la Y negativa, se dirige hacia arriba y se va a cruzar con los diferentes vectores. El vector C empezó acá en L2, pasó, se entrecruzó y se cortó, y luego inmediatamente se volvió de positivo a negativo. Luego el vector B también empezó de L1, se entrecortó por la línea de acción, pasó la línea de origen y se convirtió en el B positivo. Entonces tenemos ahí la diferencia, por eso es que se cortan en un solo punto. ¿Cuál es el punto de unión de acción? La letra O, que viene a ser el punto de incidencia, el punto de origen.
Por eso es que los vectores A, B y C son concurrentes, porque se unen en un mismo punto y se entrecortan en un mismo punto también. Vectores coplanares. Aquí es este trabajo de aquí. Yo quiero que pongan bastante incidencia porque todo trabajo se va a realizar así. O sea, yo solamente voy a colocar así y luego el alumno le voy a colocar acá vector A. Aquí sí tienen que colocar con una flechita vector A y voy a colocar la cantidad. O sea, voy a colocar el módulo. Entonces, así como he puesto anteriormente, A igual 5 unidades. Entonces, este vector A tiene que ver ustedes hacia dónde se dirige. Este se dirige hacia abajo, es negativo. Este vector C, también con la unidad, pongo 4 unidades. Este vector negativo. Vector B, ¿a dónde se dirige? Hacia arriba, 9 unidades, positivo. Entonces vamos viendo la cantidad de vectores positivos y negativos. Y tiene que salir una resultante. Entonces, los vectores A, B y C son coplanares. ¿Por qué son coplanares? Porque se encuentran en un mismo plano. En un mismo plano. Iguales. Como su nombre lo indica, los vectores son iguales. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que empieza, por ejemplo, el vector M y el vector N son paralelos, pero a la vez van en una forma iguales. O sea, van en una misma dirección. No se separan, ni uno sube ni uno pasa. En cambio, en el vector A sí hay una separación, pero de todas maneras son iguales porque van a tener el mismo módulo. Entonces los vectores A y B son iguales. El vector M y N también son iguales. El vector resultante. Tenemos acá dos vectores. Vector A con letra minúscula y vector B con letra minúscula. Y tenemos R que viene a ser la resultante. La resultante ya viene a ser la unión o el resultado o el origen del punto de acción que se cruzan entre los dos vectores A y B. Entonces el vector A y el vector B. Entonces aquí se cruzan, inmediatamente se puntea todo esto y sale una figura que ustedes ya conocen. Vectores de posición. Este vector tiene que comprender primeramente posición, porque el vector que va a indicar primeramente un cuerpo en el plano, o sea, en el plano que van a tener el desarrollo al punto de las fuerzas concurrentes, y luego se van a transmitir a nivel del espacio. Pero de acuerdo a un sistema de coordenadas. ¿Qué cosa quiere decir esto? En el plano cartesiano, X y Y, en qué forma las líneas se van a entrecruzar, en qué forma las líneas van a concurrir, y cuál va a ser un punto referencial. ¿Cuál va a ser el punto referencial? La O, el punto referencial. Aquí, el punto referencial O y X y Y. Luego se traza la línea resultante que va a ser el vector R. Pero acá está identificado la P que va a contener al sistema de coordenadas a la X y a la Y. En cambio acá no. La P va a contener acá primeramente a la X, a la Y a la Z. Porque ya está en una posición, ya está en el espacio y esto va a estar reflejado. ¿Cómo se va a estar reflejado? Lo positivo y acá está reflejado con el negativo. Y por lo tanto las coordenadas se van a identificar. Muy bien, estimados alumnos, espero que hayan comprendido. Nos vemos hasta la próxima, chicos.